Regresamos con 360 grados. ¿En dónde quieren que busque los testigos? ¿En el Ministerio de Minas? ¿En el Ministerio de Agricultura de otro país? No me dejan ni siquiera hablar. Yo he pedido que me dejen defender en libertad. De mí se tiene que presumir la inocencia. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque soy Andrés Felipe Arias, no más. Esto es como un delito de autor. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Por qué me tienen que tener debilitado lejos de mi esposa y de mis hijos para defenderme? Es que, ¿cómo así que yo voy a influir en los testigos de la defensa? Por Dios, es totalmente diferente a lo que dijo el magistrado anterior. Regresamos a 360, esas eran las declaraciones del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Y aquí está conmigo en el set de 360 Catalina Serrano, su esposa Catalina. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Hassan, por esta oportunidad. Sabemos que es un momento muy difícil, evidentemente, y son muchas las veces que he tratado de entrevistar a su esposo, evidentemente por trámites ante la Corte Suprema y demás ha sido imposible. Pero usted está acá. Desde el 26 de julio del 2011 está con medida de aseguramiento. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo lo vio usted cuando todavía le dicen después de 3 solicitudes que no lo dejan salir? Hassan, mira, son 2 años ya casi los que Andrés lleva privado de la libertad, preventivamente, porque hasta el momento a Andrés no se le ha demostrado culpabilidad alguna en este proceso. De todos los testigos de la Fiscalía no ha habido uno solo que haya podido decir algo en contra de Andrés. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte han sido testigos de que cada vez que hay un testigo en la Corte, se derrumba cada vez más el castillo de naipes que la Fiscalía pretendió montar. La tesis de la Fiscalía se le derrumba. Y yo estoy segura que posiblemente esto sale bien al final. Pero ¿qué va a pasar? Si seguimos... ¿Cuánto tiempo? Exactamente, seguimos pidiendo libertad, posiblemente pasen 2 años más, que es lo que queda de juicio, porque desafortunadamente no tenemos el tiempo, la Corte no nos da las audiencias que necesitamos. ¿Y quién nos devuelve a nosotros esos 4 años después? Andrés se ha perdido al lado de sus hijos los 4 años más importantes para la educación y el crecimiento de un chiquito. ¿Quién nos devuelve eso? Andrés va a salir inocente. ¿Qué dice usted frente a la gente? Porque son varios también, que dicen, ojalá se quede preso, y tiene que estar preso, y que se quede preso. No importa que no tenga una condena encima. Sencillamente, este es un estado carcelero y aquí hay que defenderse en la cárcel. Que se quede preso. De acuerdo. ¿Qué dice uno en ese sentido? Pues mira, si algo hemos aprendido nosotros en este tiempo es a no juzgar. Si algo hemos aprendido de esta experiencia. Y yo creo que al final, aquellos que critican o que quieren que mi esposo se mantenga recluido en la escuela militar, pues simplemente repiten lo que oyen. Simplemente es a la única información a la que tienen acceso, es a la información que durante ya 4 años, porque desde que esto estalló, esto fue hace mucho tiempo atrás, los medios dedicaron espacios completos a acabar con mi esposo, con la vida de él, con su honra, con su dignidad, con el trabajo que él hizo impecable en el ministerio. Pero ahora que se empiezan a caer los testigos de la Fiscalía, el proceso de la Fiscalía, los medios no disponen del mismo espacio para permitirle a Andrés recuperar esa dignidad, digamos. Cuando así. dicen que puede manipular los testigos, ¿cómo podría hacerlo? Es decir, el fiscal ha dicho que a través de las redes sociales, ahora supuestamente faltaban 14, usted me corregirá, testigos, al final decidieron que 6 no eran necesarios. ¿Cómo puede él manipular testimonios que ya se dieron? Mira, empezando por ahí. Es que eso es lo absurdo de todo. Lo que pasó hoy es un magistrado que desatiende completamente los argumentos de la defensa y los argumentos de la Procuraduría, que ha defendido la libertad de Andrés. Los desatiende completamente. A todos los testigos de la Fiscalía se les ha preguntado en la sala penal si Andrés Felipe Arias les pidió que beneficiaran a algún agricultor, si Andrés Felipe Arias les pidió que cambiaran versiones, si Andrés Felipe Arias les pidió que hicieran algo indebido. Y no ha habido uno solo que pueda decirlo. Entonces, en los testimonios de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía no pudo demostrar con sus testigos culpabilidad de mi esposo y quiere hacerlo con los testigos de Andrés, de la defensa. Entonces, resulta que hoy en día cualquier persona que esté siendo investigado, esté llevando un proceso como el que tiene mi esposo, tiene que privarse de la libertad o lo tienen que encerrar cuando sus testigos van a defenderlo. Es que es absurdo, es que en este país pasa eso con mi esposo. ¿Qué piensa usted de Vivian Morales? A mí, Vivian politizó completamente el tema. Vivian ha debido declararse impedida en este proceso. Vivian es la esposa de la persona a quien el abogado de mi esposo envió a la cárcel. Por obvias razones. Vivian
declaró muchísimas veces como periodista en Caracol Radio, se pronunció con relación al caso de mi esposo, y aún así, cuando fue fiscal, no tuvo la valentía de declararse impedida, y sin embargo para ella el trofeo mayor fue mi esposo. Cuando se retiró, salió diciendo: le cumplí al país y espero que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias. Es que se haga justicia no necesariamente es condenar, que se haga justicia también es absolver. En este caso puntual, nadie puede desconocer de que si llega a ser encontrado culpable, pues tendrá que pagar cárcel. La gran pregunta es, ¿por qué una persona tiene que estar más de 2 años detenido si puede fácilmente tener los privilegios de defenderse desde la libertad? En este caso, ¿cuál es el antecedente que se está dando? Porque el caso de su esposo es muy mediático, justamente por ser Andrés Felipe Arias. Pero como él hay miles de colombianos presos en este momento que no tienen cómo contratar un buen abogado, no tienen cómo asesorarse y que están exactamente sufriendo el mismo calvario. Claro. Andrés Felipe entra a la escuela de caballería porque en ese momento la fiscal Vivian Morales dice que por haber visitado a sus excompañeros del Ministerio de Agricultura a la cárcel, obstruyó la justicia. Esos testigos ya declararon ante el proceso, ante la sala penal de la Corte Suprema, y todos dijeron que nunca recibieron de Andrés una orden que les pidiera que modificara sus testimonios. Adicionalmente, hay certificaciones bajo notaría donde los testigos dicen nunca haber recibido órdenes de Andrés. Entonces él entra por una posibilidad de obstruir la justicia. Se desvirtúa completamente esa posibilidad cuando los testigos en la sala penal dicen que Andrés nunca les pidió que cambiaran versiones. Pedimos libertad, no la niegan diciendo que faltan 14 testigos más de la fiscalía, que no fueron 14 sino fueron 6. ¿Desestimaron 6 al final? Desestimaron 6 al final por las razones que en este momento creo que la fiscalía tenía el temor de que Andrés pudiera pedir libertad en este momento y estaba de alguna manera buscando la manera de armar el plan para que no se la dieran ahora, porque justo esos que desestimó ayer los llamó coimputados. Entonces, la verdad, yo creo que todo esto ha sido una estrategia de la Fiscalía para no permitir la salida de mi esposo. ¿Cómo ve usted, digamos, al señor Manuel Nule, que se robó Bogotá con sus hermanos, y le dan permiso para irse a una primera comunión paga por los contribuyentes que somos todos nosotros, y a su esposo no le dan ni siquiera el privilegio de estar con usted y con sus hijos? ¿De cuántos años tienen sus hijos? Eloísa tiene 5 años, Juan Pedro cumple 2 años. Para poderse defender con un abogado. ¿Esa es la justicia en Colombia? ¿O por lo menos eso es lo que estamos viendo? ¿Es eso coherente? Pues Hassan, yo frente a ese proceso de los Nule no me puedo pronunciar, ni soy quien para juzgarlo. Yo lo único que te puedo decir es que mi esposo, en los 21 meses que ya abrió la libertad, nunca en su vida ha pedido un permiso para salir. Nunca en su vida ha puesto por encima de este proceso ni siquiera las entrevistas que yo tuve que hacer para mi hija en el colegio. Ni siquiera para eso, que es un momento tan importante, donde se requiere de papá y de mamá en los colegios para la entrevista de ingreso de entrada a los niños. Y ni siquiera para eso lo pidió. En alguna oportunidad estuvo muy enfermo y ni siquiera para eso quiso pedir que lo sacaran a una clínica. Tuvo que morirse del dolor, esperar a que un médico domiciliario fuera a atenderlo, porque Andrés no es capaz de hacerlo. Inclusive, perdóname, te digo esto, Hassan, la gente no se imagina lo que significa estar privada de la libertad. Yo no sé qué hicieron los Nules, si lo hicieron o no lo hicieron, o qué han hecho muchas personas, pero lo que se siente estar privada de la libertad, alejada de sus hijos y de sus familias, es muy doloroso. Nosotros no podemos juzgar lo que se siente. ¿Es un preso político, en su opinión? Definitivamente. Es decir, está detenido, está en este momento y puede llegar a ser condenado, ¿es por ser uribista o por ser Andrés Felipe Arias o por haber defendido esas banderas? Definitivamente es un preso político, pero yo en este momento quiero pedirle, en este caso a Hassan y a todos los que en este momento nos estén escuchando, que despoliticen el caso de mi esposo. Andrés Felipe Arias hoy en día es un ser humano que tiene familia, que tiene hijos, que tiene unos padres, que tiene... O sea, son muchas las familias que se han visto afectadas por esta situación y ya suficiente con el tema. Andrés no puede ejercer política. Ya, despoliticen el tema. Ya lo sancionó. Ya lo sancionó, entonces... Ya, déjenos en paz. ¿Nosotros acaso creen que nos quedan ganas de continuar en esto después de lo que hemos vivido? Yo quería creer en la justicia, yo creo en los magistrados, yo creo en la corte. Ellos han sido los únicos que hasta el momento han garantizado los derechos de mi esposo en este juicio. Pero lo que ha pasado ahora, ¿cómo yo puedo hablarles a mis hijos de justicia y de que la justicia existe y hablarles de lo bueno que significa la justicia si desde que nacieron lo único que han visto es un papá que no puede salir a estar con ellos ni llevarlos al paradero? Pues les resumo, en esta mesa habían 4 posiciones, entre ellos antagonistas políticos como el congresista Guillermo Rivera y personas en la oposición al uribismo que han dicho que el proceso de Andrés Felipe Arias
es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Y queríamos por lo menos tenerla a usted, porque sabemos claramente que hemos hecho las peticiones y el proceso para entrevistarlo a él es supremamente complejo. Catalina Serrano, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Hassan. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí.